Vamos, muy bien, Kevin. Así en lo sucesivo, pues van a participar. Tiene la palabra, Kevin. Kevin. Va, está bien, Kevin. Sí, Ya se mira, Kevin, solo que vaya enfocando un poquito más las partes que vaya explicando. entonces, del documento hablaba de la cognición situada y del aprendizaje significativo. Entonces, hablaba aquí del paradigma de la cognición situada, el cual hablaba según como lo veía Vygotsky, y ya que es la parte y producto de la actividad, el contexto, la cultura en la que se desarrolla y utiliza. En la escuela es el proceso de enculturación, al que los estudiantes se integran de a poco en una cultura práctica, en una cultura de prácticas sociales. Y dice que donde se deben obtener aprendizajes significativos, eh, donde aprender saber qué y hacer saber cómo, no pueden desligarse, porque si se desligan, entonces no se consiguen aprendizajes, eh, no se consiguen aprendizajes significativos. De que la visión centrada en prácticas educativas auténticas deben ser coherentes, significativas y propositivas, donde se deben relacionar, importa el nivel con el que se desenvuelven en la cultura, en las actividades en las que participan, y que debe importar también el tipo y nivel de actividad social que éstas promueven. Eh, Según la visión de Vygotsky, decía que el aprendizaje implica el entendimiento, internalización de los símbolos y signos de la cultura y grupo social al que se pertenece. Aprendices se apropian de las prácticas y herramientas culturales, la interacción con miembros más experimentados, el andamiaje del enseñante y los pares, la negociación mutua de significados, la construcción conjunta de los saberes. Entonces, dice que para que se dé la cognición situada, dice que uno debe internalizar los aprendizajes en la cultura o grupo social al que se pertenece. O sea,
existen ciertas reglas, mensajes que se dan y esos deben internalizarse para en el contexto en el que se vive. Que los aprendices, o sea, quienes están aprendiendo, se apropian de esas prácticas y herramientas en base a cómo interactúan con las demás personas que ya son más experimentadas en eso y entonces esas les enseñan a los demás. Y el andamiaje del enseñante y los pares implica que aquellos que enseñan se apoyan de otros que también enseñan para aprender de cómo ellos, de las técnicas que ellos usan para crear la construcción conjunta de los saberes. Dice que en la situación educativa tenemos tenemos al sujeto que aprende. Los instrumentos utilizados en la actividad dice que deben ser prioritariamente los de tipo semiótico, el objeto a apropiarse u objeto que regule la actividad, saber y contenidos, una comunidad de referencia en la que la actividad y el sujeto se insertan, normas o reglas de comportamientos que regulan las relaciones sociales de esa comunidad y las reglas que establecen la división de tareas en la misma actividad. Entonces, eso simbolizan aquí en este cuadro donde tenemos que el sujeto busca su objetivo, pero su objetivo va a estar regulado por los instrumentos que él utilice, además de las reglas de la sociedad, la comunidad y la división de trabajo. Entonces, todos estos factores intervienen en el proceso en el que el sujeto trata de llegar a su objetivo, que sería lo que intenta aprender, y tenemos que los instrumentos que dice que son instrumentos semióticos, eh, serían, según lo que investigué, eran todo eh, aquellos que le permiten a la persona alterar el ambiente. Entonces, y decía que el más poderoso de los instrumentos semióticos era el lenguaje. Tenemos el enfoque instruccional, que cómo se usaría en relación con la conexión situada y el aprendizaje significativo. Entonces, para el aprendizaje significativo, tenemos que el de Ausubel, que decía que el aprendiz relaciona sustancialmente la nueva información con sus conocimientos y experiencias previas. Y se necesita la disposición de aprender significativamente y la intervención del docente. Decía que se trasciende la repetición memorística de contenidos inconexos. Se logra construir significado, dar sentido a lo aprendido y entender su ámbito de aplicación. La relevancia en situaciones académicas y cotidianas. Entonces, según Oswald, para el aprendizaje significativo, se logra a través de darle eh, significado académico a las experiencias previas que ya trae el aprendiz y conectarlas conectar esas experiencias de la vida real con lo académico para construir en base a esas experiencias nuevo conocimiento.
Y tenemos aquí, según la estadística auténtica de Darry, Levin y Scoble, la instrucción motivacional, que es la instruccional, instruccional motivacional, que es el enfoque instruccional. Dice que requiere de dos dimensiones, que es la relevancia cultural y la actividad social. Según la dimensión de la relevancia cultural, pide ejemplos, ilustraciones, analogías, discusiones y demostraciones. Por el lado de la dimensión de la actividad social, pide que sea tutorial en un contexto social y colaborativo de solución de problemas, y que sería la discusión en clase, debate, juego de roles, descubrimiento guiado. Y según esas, el instruccional motivacional, tenemos que se espera que vaya a una actividad social más alta y, hacia este lado y hacia este lado, una relevancia cultural más alta. Tenemos entonces que los que apuntan hacia este lado y hacia acá serían las mejores actividades que se esperarían para obtener una mejor, un mejor enfoque instruccional. Sería el aprendizaje in situ, la simulación situada, análisis colaborativo de datos relevantes y lecturas con ejemplos relevantes, mientras que las que van hacia este lado son las que poseen menos de esas características. Análisis colaborativo de datos inventados y lecturas descontextualizadas, análisis de datos inventados. Pero de eso ya vamos a hablar más adelante. Entonces, eh, ajá. Según el enfoque instruccional tenemos características. Y la instrucción descontextualizada sería que se centra más en el profesor, pone ejemplos irrelevantes culturalmente, o sea, los ejemplos que coloca no están relacionados tanto a la cultura del ambiente en el que viven los estudiantes. Los alumnos son pasivos sociales y el enfoque es más tradicional. Digamos, en matemáticas podrían ser así ejemplos que no se relacionan con el mismo, solo es el ejercicio y ya está. Pero en otros, ya vamos a ver en otros, sería análisis colaborativo de datos inventados. Es mejor que el alumno haga algo en vez de solo ser receptor, contenido y datos ajenos a los intereses del alumno. Aquí todavía sigue sin tener un aspecto relevante en la cultura social del estudiante. En instrucción basada en lecturas con ejemplos relevantes, estilo con contenidos relevantes y significativos, relacionar con los conceptos y procedimientos más relevantes. Aquí ya se le busca dar ejemplos que tengan que ver con algo que haga que los estudiantes se motiven, pero ya los últimos tres son los más fuertes, como el análisis colaborativo de datos relevantes, modelo centrado en el estudiante y en la vida real, la discusión crítica. En este se busca que los estudiantes colaboren entre sí para que sean más activos. Luego tenemos el, simulaciones situadas.
donde los alumnos se involucran colaborativamente y hay problemas simulados o casos tomados de la vida real. Esto hace que los estudiantes, al ser algo que pueden visualizar mejor porque es un problema de la vida real, se involucren mucho más en, en las actividades. Luego tenemos el aprendizaje in situ, donde el modelo contemporáneo se usa el modelo contemporáneo de cognición situada, el aprendizaje cognitivo, desarrollar habilidades y conocimientos propios, solución de problemas sociales, utilidad o funcionalidad de lo aprendido en escenarios reales. El aprendizaje in situ que sería en el lugar donde es donde más se desarrollan todas las habilidades del estudiante, pues se involucran más en aprender. Y sería la cognición situada, que implica que el, el material, llamarlo científico, y la experiencia de la vida real deben ir de la mano al mismo tiempo y no separados. En las simulaciones situadas, algunos ejemplos pueden ser que benefician a la investigación médica, están en las encuestas de opinión, la experimentación social y la veracidad de la publicidad. Luego tenemos el aprendizaje experiencial y cómo se relaciona con la cognición situada y el aprendizaje significativo. Entonces tenemos que el aprendizaje experiencial, el autor que lo promovió más sería John Dewey, que decía que toda auténtica educación se efectúa mediante la experiencia. El aprendizaje experiencial es activo y genera cambios en la persona y en su entorno. Utiliza y transforma los ambientes físicos y sociales para extraer lo que contribuya a experiencias valiosas y establecer un fuerte vínculo entre el aula y la comunidad. Entonces, para Dewey, el aprendizaje eh, requiere de la experiencia que se dé eh, en el aula o en la comunidad. Entonces, requiere de que se experimente con que se está enseñando y no solo se quede en la teoría. Tenemos también eh, la forma de verlo de eh, McKenzie, que para él el aprendizaje experiencial decía que son experiencias relevantes de aprendizaje directo en escenarios reales, comunitarios, laborales o institucionales. Entonces, para él, el aprendizaje experiencial, la experiencia que adquiere una persona al aprender, requiere de que se lleve a la vida real, en la comunidad, en un trabajo o en las instituciones. Esto permiten al alumno enfrentarse a fenómenos de la vida real, aplicar y transferir significativamente el conocimiento, desarrollar habilidades y construir un sentido de competencia profesional, manejar situaciones sociales y contribuir con su comunidad, vincular el pensamiento con la acción, reflexionar acerca de valores y cuestiones éticas. Tenemos, el aprendizaje significativo centrado en el aprendizaje experiencial y situado. Entonces, cómo el aprendizaje significativo se lleva a cabo usando el aprendizaje experiencial y el situado. El experiencial ya vemos que es que como el estudiante
adquiere experiencia a través eh, de experiencias de la vida real, y el situado que requiere que sea eh, la información y las experiencias de la vida real ocurran al mismo tiempo. Entonces, dice que em, el aprendizaje centrado en la solución de problemas eh, auténticos debe ser centrado en la solución de problemas auténticos. Ayuda en los análisis de casos, método de proyectos, prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales, aprendizaje en el servicio, trabajo en equipos cooperativos, ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas, aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y comunidades, donde el manejo de la información y la alfabetización tecnológica son bastante importantes. Entonces, de todas esas tenemos este aprendizaje basado en la solución de problemas auténticos. Este requiere que la presentación de situaciones reales o simulaciones auténticas, aplicación, ejercicio de conocimiento o ejercicio profesional, analizar la situación y elegir o construir alternativas viables de solución. Entonces, para aprendizaje basado en solución de problemas auténticos, este requiere que los problemas planteados en educación, con tal de que el estudiante aprenda, sean de la vida real, con tal de que el estudiante se interese por ello, porque el aprender a solucionar algo de la vida real le interesa más que aprender algo que probablemente no le dé tanta importancia, porque eso lo ve un ejemplo inventado que no logra relacionar con la vida real, y por lo tanto no ve la importancia de aprender, y ese es el tema que le estén enseñando. Ya tenemos el trabajo mediante proyectos. Este, en un trabajo mediante proyectos decía que tenía al principal autor, que era Westerman, que decía que requiere de la asignación a un estudiante o a un grupo pequeño de una tarea formal sobre un tópico relacionado con una tarea de estudio, pero más relevante a Westner, mostraba a otro autor que se llama Posner, que decía que para él los proyectos son organizados alrededor de actividades desde una perspectiva experiencial, donde aprender a través de la experiencia personal, activa y directa, se ilumina y refuerza con tal de asimilar el aprendizaje cognitivo. Y para él dice que tenemos tipos de conocimiento para preparar a los alumnos: conocimiento social, conocimiento propio, actitudes y habilidades cada vez más complejas, currículum espiral, menciona. Y entonces, para él, requiere que los estudiantes vayan avanzando de a poco con conocimiento previo que ya traían, las habilidades que ya tenían, y irlas desarrollando hasta que estas vayan subiendo de nivel, las habilidades que tienen, con tal de ir de lo más simple a lo complejo. El énfasis en asuntos del mundo real, de interés práctico para los estudiantes. Se focaliza en preparar a los alumnos para la ciudadanía. Esto provoca que haya una alta motivación, poco abandono escolar. Este método de proyecto permite que, ya que los estudiantes relacionan lo que están aprendiendo con la vida real y cómo esto les permite influenciar a la sociedad y ayudarla, les permite, crea una alta motivación por parte de los estudiantes, lo que hace que
reduzca la deserción escolar, porque le ven utilidad a lo que están aprendiendo. Pero tenemos otra vez, según Westerman, tenemos el análisis de casos. Son instrumentos educativos complejos que aparecen en la forma de narrativas, información y datos psicológicos, sociológicos, científicos, antropológicos, históricos, observacionales. Es material técnico eh, que trae problemas y personas de la vida real. Estos promueven aplicación e integración del conocimiento, juicio crítico, toma de decisiones y la solución de problemas. Entonces, eh, con el análisis de casos, que tendrían que usarse casos de la vida real con tal de que los estudiantes los analicen, y esto promueve que los estudiantes desarrollen habilidades para obtener eh, un juicio crítico, eh, para que desarrollen sus habilidades para las tomas de decisiones y para la solución de problemas. Recuerdo que también decía que los análisis de casos mayormente se usaban en, en aspectos como eh, doctores o psicólogos, que les permiten plantear estos ejemplos de la vida real, porque son más que todo lo que van a practicar. Luego dice, el aprendizaje basado en el servicio a la comunidad. Promueve participación activa en experiencias de servicio a necesidades actuales de la comunidad, integrado dentro del currículo académico, aplicar los conocimientos y habilidades adquiridas recientemente en situaciones de la vida real, aprendizaje más allá del aula, hacia la comunidad, sentido de responsabilidad y cuidado hacia los demás. Promueve que el estudiante obtenga un sentido de justicia social, desarrolle su conciencia moral y cívica, y le promueve oportunidades para reflexionar. Entonces, con la enseñanza basada en el servicio a la comunidad, lo que el estudiante, lo que el docente le enseña al estudiante tiene que tener relación con cómo esto le permite ayudar a su propia comunidad, y entre digamos, las tareas que se le darían, estas tendrían que ir relacionadas con proyectos que involucran al estudiante con la sociedad y cómo él va a ir apoyando. Y luego, para finalizar, tenemos los principios educativos que permiten el facultamiento. El facultamiento significa darle al estudiante las habilidades, con tal de empoderarlos y que sean autónomos. Entonces, y entre esas está el aprendizaje situado, que es que, uno de los temas principales que vemos, y el aprendizaje activo, que es el aprendizaje de Auspehl, el experiencial. Y tenemos los discursos dialógicos y la cooperación, la cooperación y, y ¿cómo se llama? La interacción del estudiante con los compañeros, las, las discusiones sobre temas y proyectos. Tenemos que el docente pasa a ser postulador de problemas, entonces el docente solo se encarga de darle eh,
digamos, problemas para que ellos resuelvan casos en base a lo que hemos visto que serían casos de la vida real y el pensamiento crítico y toma de conciencia. Entonces, esto sería lo que se intentaría desarrollar en el estudiante y todo esto que tenemos el aprendizaje situado, que era enseñar al estudiante en base a el conocimiento científico y la experiencia de la vida real, cómo estas dos se relacionan al mismo tiempo, que no deben ir separadas, y el aprendizaje experiencial, que se basa también en las, las experiencias de la vida real, llevarlas a ejemplos para que el estudiante se relacione con el material. Entonces, y juntando todos estos, es como se le da al estudiante eh, el facultamiento, que sería que el estudiante eh, se empodere. Eso sería todo lo que Muchas tengo que decir. gracias. Muchas gracias, Kevin. ¿Otra participación? ¿Otra participación? Hay, mm, hay 90 participantes y no hay otra participación. Dagoberto. ¿Sí, Dagoberto? Buenos días, Buenos días. licenciada. ¿Puedo presentar el mío? Sí, claro. Perfecto, deme un segundo entonces. Permítame un segundo que estoy teniendo dificultades. Ah, de Unos acuerdo. minutos nada más. Ok. Ok, me confirman si pueden. Sí, Si ya se ve, pueden. ya se ve. Perfecto. Bueno, antes que nada, buenos días a todos. Buenos días. Voy a explicar brevemente, la verdad. Yo siento que ese documento estaba un poco explícito en cuanto al aprendizaje significativo y hace más que todo el énfasis en lo que son las estrategias de aprendizaje situado en base a diferentes tipos de enseñanzas. Entonces, no voy a profundizar mucho en cada una, así que, bueno. Tenemos que el aprendizaje significativo se desarrolla en una cognición situada, en un aprendizaje contextualizado, basado en lo que son los contextos escolares. A esto se genera lo que es un paradigma de la cognición, perdón, situada, en el cual se dice que el conocimiento es situado. Y los teóricos de la cognición situada, que son muchos, por cierto, parten de una hipótesis de que el conocimiento es situado y es parte y producto de la actividad, el contexto, así como también de la cultura en que se desarrolla o se utiliza. Esta visión desembocó un enfoque instruccional, o sea, desembocó un ambiente de aprendizaje,
¿Por qué? Porque la enseñanza situada destaca la importancia de la actividad y el contexto para el aprendizaje, así como también reconoce que el aprendizaje escolar es, ante todo, un proceso de culturización, en el cual los estudiantes se integran de manera gradual a una comunidad o cultura que tiene prácticas sociales. Entonces, los teóricos de la cognición situada partieron y se fundamentaron de una crítica hacia la manera, hacia la forma de cómo la institución escolar, de cómo el sistema educativo, podemos decir, intenta promover la manera de aprendizaje hacia los estudiantes. Y ellos cuestionaban la forma en que se enseñaban los aprendizajes declarativos abstractos, y ellos decían descontextualizados, conocimientos inertes, poco útiles y escasamente motivantes, de relevancia social limitada. Es decir, que les enseñaban muchas veces cosas que no las aplicarían en el área social. Y si lo vemos, muchas veces hoy en día, sí, en pocos lugares, pero sí se sucede eso. Entonces, esta forma de enseñar, podemos decir que se traduce en aprendizajes poco productivos. Es decir, que es carente de significado, carente de sentido, y la capacidad de los alumnos por transferir y generar lo que aprenden es un poco baja. Entonces, desde una visión situada, veamos la perspectiva de la visión situada, se intercede por una enseñanza centrada en prácticas educativas auténticas, las cuales deben ser obviamente coherentes y con propósitos. Y en cuanto a la autenticidad de una práctica educativa, pues puedo decir que podría determinarse por el grado de relevancia cultural, así como el tipo de nivel de actividad social que éste tenga. ¿Ve? Y en este mismo enfoque, en el documento hacía énfasis que se propone que desde una visión situada, los educandos aprendan involucrándose al mismo tiempo de actividades que realizan los expertos en diferentes campos de conocimiento. Es decir, que se lleve de una manera conjunta la práctica, y así puede haber un mejor aprendizaje. ¿Esto con qué? Con la intención de que pueda haber una similitud de las prácticas o de las actividades que se desarrollen y que realizan los expertos, y que los alumnos piensen o vayan empezando a pensar y actuando de una manera más profesional. Cabe recalcar que el conocimiento del experto, a diferencia del que posee conocimiento, del conocimiento que posee el novato, el individuo, el estudiante, no hay una diferencia solamente en la cantidad o en la profundidad de información que este individuo tiene, sino que también en la cualidad, ya que si vemos desde un punto de vista, bueno, desde el punto Vygotskiano, el aprendizaje implica el entendimiento y la asimilación de los símbolos y los signos de la cultura de un grupo social al que se pertenece. ¿Vean? Y los aprendizajes se apropian de las prácticas y herramientas culturales a través de la, ¿cómo que se llama? De la interacción con miembros más experimentados. ¿Vean? Es decir, que en resumen, se aprende de manera conjunta, por decirlo así, de manera conjunta. Entonces, la perspectiva de la cognición situada en este paradigma que nos dice que el conocimiento es situado, el aprendizaje lo vamos a entender como los cambios en las formas de comprensión y participación de los sujetos en una actividad, como ya lo decía, conjunta, donde debemos comprender que la manera de cómo, debemos comprender la manera en cómo, más bien, en cómo un proceso multidimensional de adquisición cultural trata una experiencia que involucra tanto el pensamiento como la afectividad y la acción. Entonces, durante el aprendizaje significativo, el aprendiz relacionó
de manera esencial la nueva información con sus conocimientos y experiencias previas. O sea, los conocimientos que ya antes tenía los pone en práctica al momento de realizar la práctica, valga la redundancia, del estudio. Y bueno, con esto se requiere la disposición del aprendiz, se requiere un interés para aprender significativamente, así como también se requiere o se necesita la intervención del docente hacia ese punto, hacia esa dirección. Y también podemos decir que se debe tomar en cuenta la forma en que se plantean los materiales de estudio y las experiencias educativas. En cuanto a las estrategias de enseñanza situada, cabe aclarar que por estrategia de enseñanza o estrategia docente vamos a entender que son los procedimientos en el cual el profesor, o también en el documento decía como un sinónimo, agente de enseñanza, la manera en cómo ellos hacen el aprendizaje de manera flexible, adaptativa, autorregulada y reflexiva. Esto con el fin de promover el logro de aprendizajes significativos en el alumno. Las estrategias de aprendizaje significativo están más que todo centradas en el aprendizaje experiencial y situado, que conlleva una práctica. Está más que todo enfocado en la construcción de conocimientos, en contextos obviamente reales, así como también en el desarrollo de capacidades reflexivas que lleven a un punto de crítica y en la participación más que todo de las prácticas sociales auténticas en la comunidad. Como decía, están basadas en una enseñanza situada y experiencial. Entonces, entre estas estrategias tenemos el aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos, el análisis de los casos, el método de proyectos, la práctica situada en su aprendizaje en escenarios reales, el aprendizaje en el servicio, trabajo en equipos cooperativos, demostraciones y simulaciones situadas, el aprendizaje por medio de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, más que todo las TIC. Y bueno, un ejemplo de la primera estrategia, vamos a tomar, del aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos, lo podemos hacer el enfoque en la presentación o ya aplicándolo en la vida real, en la presentación de situaciones reales o simulaciones auténticas que estén vinculadas a la aplicación o de un ámbito de conocimiento o de una práctica profesional. Tomemos como referencia el caso de la educación superior, en las cuales nosotros como alumnos debemos analizar una situación y tomar una decisión de acuerdo a eso, eligiendo construir una o varias alternativas adecuadas o factibles para que lleguen a solucionarlo. Y finalmente tenemos lo que es el enfoque en el trabajo mediante proyectos, que está más que todo ligado a ciertos rasgos, a ciertos rasgos centrales. Entonces, este enfoque puede abarcar el currículo y la enseñanza de manera conjunta, como antes lo mencionábamos, pero en este lo fundamental es que esté organizado alrededor de las actividades desde una posición experimental, donde el alumno puede aprender a través de la experiencia personal, a través de la práctica personal, activa y directa, propia, individual, si le podemos decir. Esto con el fin de que pueda aclarar y reforzar y más que todo comprender el aprendizaje cognitivo, el cual está compuesto, como ya decía, por ciertos rasgos centrales. Uno de ellos es el tipo de conocimientos para preparar a los alumnos. En este existen unos cuantos, el cual es conocimiento social, el conocimiento propio, que es el actitudinal, y las habilidades que cada vez más se van a ir haciendo un poco complicadas.
También tenemos como rasgo el énfasis. Se debe hacer énfasis en asuntos del mundo real de interés, como se ha venido diciendo, práctico y experiencial para cada estudiante. También tenemos que, se deben preparar, como otros rasgos, tenemos que preparar ciudadanos, que este rasgo se debe focalizar en preparar a los alumnos para la ciudadanía, más que todo. Y finalmente tenemos el rasgo de poblaciones en alto riesgo, que particularmente es exitoso sí, exitoso en poblaciones de alto riesgo, en las cuales hay baja motivación, abandono escolar y desinterés educativo. Entonces, eso sería todo en cuanto a mi participación. Muchas gracias. Bueno, gracias, Dagoberto. Bueno, una de las cosas importantes de estudiar el aprendizaje significativo es que estamos en el paradigma cognitivo. Y en el paradigma cognitivo habíamos planteado varios autores, entre ellos Piaget, Ausubel, Vygotsky, y nos van a quedar otros pendientes, pero sí es importante que ustedes piensen, todos han hecho la lectura, han hecho su mapa, y sobre la base de la experiencia educativa que tienen, hay que hacer como referencias o buscar los significados. O sea, de que debe de haber una comprensión precisamente cómo se va a comprender, cómo se va a ir desarrollando. Y si bien es cierto, puede ser muy complejo de poderlo entender por parte de ustedes porque algunas prácticas no van a coincidir con los enfoques. Pero eso hay que tener cuidado porque eso es una cuestión más de la docencia en qué tipo de estrategias o qué tipo de situaciones motivadoras se van a utilizar para poder enseñar esa parte. Voy a seguir ampliando algo otros detalles precisamente que tienen que ver con esta parte de lo que es el aprendizaje significativo desde otro enfoque y otras teorías que explican precisamente qué es lo que corresponde hacer precisamente en esta parte. Y tenemos, ¿verdad? Este autor que se llama Sobre las teorías pedagógicas contemporáneas, donde explica precisamente cómo es que se da esta parte del aprendizaje significativo. Bueno, una de las cosas es que dice que Ausubel afirma que no todos los tipos de aprendizaje humanos son iguales, sino que hay varios tipos de aprendizaje que podrían ubicar en dos dimensiones, que es esta que está planteando acá. Entonces habla de lo que es el tipo de aprendizaje y las estrategias. Estrategias de instrucción, ¿verdad? Las estrategias de instrucción, precisamente cuando ya lo estamos vinculando con la parte educativa, pedagógica, metodológica, toda la parte que la didáctica nos da, cómo, digamos, llevar todas esas partes. Y tenemos acá, en esta parte, lo que es el aprendizaje significativo, en esta parte horizontal, que dice clarificación de las relaciones entre conceptos, enseñanzas audio tutelar, bien diseñada y la investigación científica, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven este nivel de experiencias educativas y precisamente que ustedes van a experimentar en esta formación y van a llevar precisamente una materia que se llama investigación educativa, ¿verdad? Ahí se enseña precisamente qué es y cómo se inicia y cuáles son los enfoques o paradigmas que hay en investigación. Pero eso como parte de lo que es un aprendizaje significativo, haciendo. Y está el aprendizaje por recepción. Bueno, en este mismo ámbito del aprendizaje significativo dice, por ejemplo, la clarificación de las relaciones entre conceptos, tenemos las conferencias o presentaciones, ¿verdad? La enseñanza audio tutelar, está el trabajo escolar en laboratorio, y la investigación científica, investigación más rutinaria
o producción intelectual. Entonces, fíjense que, como ven ustedes, son procedimientos que se establecen cómo llevar a un aprendizaje significativo. Y el aprendizaje por recepción, que bueno, esto históricamente pues lo hemos experimentado, las tablas de multiplicar, aplicación de fórmulas para resolver problemas y solución de rompecabezas para ensayar. Fíjense que de las dos participaciones de los dos compañeros, ellos tuvieron una forma muy didáctica en haber elaborado sus mapas, y cada uno presenta su percepción y cómo va entendiendo y comprendiendo esa parte. Entonces yo creo que sí, los detalles que tiene cada uno de los mapas corresponden también precisamente al contenido que se está dando. Entonces, una de las cosas es que digamos que también esto responde a una planificación didáctica, y que a través de esa planificación didáctica se va determinando los diferentes pasos, porque hay que llevar esos pasos. Y una de las cosas importantes en esta tabla 3 es sobre las situaciones de aprendizaje según David Ausubel. Bueno, la lectura les ha presentado a ustedes cómo se hace todo ese planteamiento de lo que es el aprendizaje de Ausubel, el aprendizaje significativo. Y aquí hay como una comparación de los diferentes efectos o cosas que nosotros tenemos. Está primero la primera dimensión, modo en que adquiere la información. Por supuesto que esto tenemos que entender lo que es en el ámbito precisamente de lo que nos lleva en el ámbito educativo, porque el tema de aprendizaje es una cuestión constante y que puede ser en cualquier circunstancia. Entonces acá está la recepción y el descubrimiento, ¿verdad? Dice que el contenido se presenta en su forma final, esa es la recepción. Y el descubrimiento, el contenido principal a ser aprendido, no se da. El alumno tiene que descubrirlo. Y a ustedes se pueden poner a pensar, qué difícil, ¿verdad? Que se ponga a hablar, claro, pero eso con una situación que yo puedo empezar a hablar de algo, pero yo estoy hablando de un contenido, estoy explicando sus características, sus aplicaciones, etc. Entonces, el estudiante va identificando ese concepto del que se está hablando, de la que se está diciendo de él y qué nos está demostrando. Esta sería como una forma de cómo nosotros vamos adquiriendo eso. Otra, el alumno debe internalizarlo en su estructura cognitiva. Cuando hablamos, ya hemos hablado de que se trata de una estructura cognitiva. Por lo tanto, dice, propio de la formación de conceptos y solución de problemas. Eso es como una primera parte en la cual nosotros estamos llevando precisamente todos esos elementos, pero ya lo estamos dando en relación a los conceptos. No es sinónimo de memorización. Ese es otro punto. No es sinónimo de memorización. Puede ser significativo o repetitivo. Propio de las etapas avanzadas del desarrollo cognitivo en la forma de aprendizaje verbal hipotético sin referentes concretos, ¿verdad? Entonces acá dice propio de las etapas iniciales del desarrollo cognitivo en el aprendizaje de conceptos y preposiciones. Útil en campos establecidos de conocimiento. Útil en campos de conocimiento donde no hay respuestas unívocas, ¿verdad? O sea, de que aquí definitivamente que se está llevando un proceso sistemático, pero que también se va a lograr una respuesta. Aquí hay dos ejemplos que dice, el ejemplo de recepción, se pide al alumno que estudie el fenómeno de la difracción en su libro de texto de física, capítulo 8. Y el otro dice, el alumno, a partir de una serie de actividades experimentales reales y concretas, introduce los principios subyacentes y fenómenos de la combustión. Se trata de un ejercicio teórico de física y un ejercicio teórico también de física. La diferencia, ustedes la pueden notar, que una es más teórica y la otra es más práctica, ¿verdad?
Entonces, la cuestión práctica es lo que hace de que se tenga diferentes efectos. Hablaba del aprendizaje situado. El aprendizaje situado precisamente es que estamos en un contexto determinado y que estamos generando un tipo de ambiente y que a través de eso se pueda generar algún tipo de situaciones que amerita hacer ese descubrimiento. Luego habla de una segunda dimensión, forma en que el conocimiento se incorpora en la estructura cognitiva del aprendiz, ¿verdad? Entonces quiere decir que estamos hablando de diferentes situaciones donde estamos experimentando precisamente todas esas capas. Y tenemos que lo que es significativo y lo que es repetitivo. En esta parte de lo significativo, dice, la información nueva se relaciona con la que ya existe con la estructura, ¿ya? Y en esta parte que se está planteando que tenemos un conocimiento previo, ¿ya? Ese conocimiento previo está conectando con el nuevo conocimiento. Lo otro es, dice, aquí en el repetitivo dice, consta de asociaciones arbitrarias al pie de la letra. O sea, de que acá sí se está pidiendo un resultado muy textual, pero en el significativo es diferente. Busca esa conexión con uno ya previo. El alumno debe tener una disposición o una actitud favorable para extraer el significado. Esto es importante. O sea, la condición del estudiante debe tener una situación favorable para el aprendizaje. Si no existe tal cosa, es bastante complejo y que casi siempre sucede. Estamos hablando de la motivación, pero no un tipo de motivación más de estímulo-respuesta. Estamos hablando de una motivación más interna en las personas. Por lo tanto, dice, la disposición, pero yo ¿cuándo voy a tener disposición? Nunca. Pero si me dicen que me van a ofrecer algo, tengo disposición. No. Entonces, hay ciertas complejidades cuando se está planteando el tema de la disposición. Entonces, debe de haber un interés, una apropiación, algo que yo quiera hacer y sé yo que me va a hacer bien. Entonces, el alumno, ¿qué pasa en el repetitivo? El alumno manifiesta una actitud memorizar la información, ¿verdad? Entonces, también, o sea, que por último, ¿qué es lo que hay que hacer? Memorizar, pero esto se olvida rápido. El alumno posee los conocimientos previos o conceptos de anclaje pertinentes. Esto, por supuesto, es que lo que permite hacer esa conexión. El alumno no tiene conocimientos previos pertinentes o no los encuentra. ¿Vea? Claro, como ustedes pueden pensar en un momento, ¿cómo hacer cómo saber yo que tienen conocimiento previo? Es que la técnica de la pregunta viene ahí. La pregunta es una técnica. Entonces, a través de la pregunta se generan respuestas y esas respuestas son las que me ayudan a mí a situarme del conocimiento, del dominio, cómo se está dando esa parte. Entonces dice que el alumno tiene conocimientos previos en esta parte repetitivo, claro, porque se van cerrando, se van cerrando conceptos, categorías, pero que no establecen una vinculación. Otro dice, se puede construir un enramado de red conceptual o se puede construir una plataforma a base de conocimientos factuales. Por ejemplo, ¿qué es eso de que se puede construir un enramado o red conceptual? Cada uno de ustedes ha elaborado uno. Eso es una red conceptual. Y unos pueden decir, lo he hecho y ni siquiera lo entiendo. Ya me lo dije, ya lo vi. Pero hubieron dos compañeros que han mostrado su red, su entramado de red. Entonces, tanto compañero Dagoberto y el primer compañero Kevin,
plantean su entramado, ¿verdad? Por supuesto que las complejidades de cómo hace su entramado dependerá del nivel de recepción de las categorías y conceptos que se van generando. Pero, por ejemplo, yo a ustedes les pido, después que han hecho ese entramado, porque es lo que he visto ahorita, solo 2, y esperaría ver los demás en la plataforma, ¿cómo es que ha hecho su entramado? Entonces, dice que se puede construir un entramado red conceptual. Entonces, el ejercicio de presentarlo y explicarlo es cómo lo entendí, cómo establezco relaciones. Y eso también no solamente queda en esa dinámica de presentación, sino que también se va, digamos, en la vida cotidiana, ¿verdad? Cómo se va dando toda esa parte. Otra de las cosas son las condiciones. Material, el material, significado lógico, y el alumno, significado psicológico. En el otro se establece una relación arbitraria con la estructura cognitiva. Entonces aquí en la parte, para que haya un significado, se combinan estas dos situaciones con base del material. ¿Vea? O sea, los materiales que se están proponiendo y es en el marco de lo que estamos estudiando sobre las teorías de aprendizaje. Y que en ese marco de las teorías de aprendizaje precisamente es que el material debe cumplir esas características. Tiene un significado lógico y tiene un significado psicológico para que eso tenga un efecto. Entonces pensamos que sí, lo que revisamos, lo que leemos, debe mínimamente cumplir, o lo que vamos construyendo en la práctica de cómo se va a ir presentando las diferentes estructuras y categorías, se va a ir entendiendo. Y en el repetitivo se establece una relación arbitraria con la estructura cognitiva, ¿verdad? Que no necesariamente pueda establecerse ese tipo de cosas. Puede promoverse mediante estrategias apropiadas, por ejemplo, los organizadores anticipados y los mapas conceptuales. Entonces, el conocimiento, el aprendizaje significativo debe de haber una organización previa. La organización previa nos ayuda para poder conectar, ¿verdad? Entonces, buscamos una conexión y organización de un tipo de material que estamos analizando para que precisamente se pueda entender, ¿ya? Eso es importante, que no solamente los mapas conceptuales, los resúmenes, las preguntas, etcétera, o las mismas exposiciones, son estrategias. Y esas estrategias es previo, ¿verdad? Y que vamos estableciendo un proceso para que eso se pueda entender. En el otro no, es un aprendizaje mecánico de símbolos, convenciones y algoritmos. Entonces, por supuesto que hay unos conocimientos ¿qué? Podemos hablar de matemática, podemos hablar de física, de química, etcétera. Entonces, esos son como bastante complicados, pero que alguien que sea experto en esta área de esas asignaturas, ustedes pueden preguntarse si puede establecer algún tipo de estrategias de aprendizaje significativo. Como no puede. El especialista pues tendrá que ver cómo él puede generar una estrategia que le pueda dar algún tipo de resultados que le vaya dando precisamente en esa parte. Entonces, fíjense, eso es importante que lo entendamos en el sentido que nos podamos dar cuenta cómo el aprendizaje significativo, ¿verdad? Se va dando, y aquí hay una cita de esta autora, de la Díaz Barriga, donde habla los tipos de enseñanza significativa. Entonces él habla de aprendizaje con mayor significatividad y aprendizaje con menor significatividad. Y estamos acá abajo, en el horizontal, aprendizaje por recepción, aprendizaje por descubrimiento guiado y aprendizaje por descubrimiento autónomo, ¿verdad? Entonces, una de las cosas importantes en esto del aprendizaje con mayor significatividad
tenemos el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje como investigación, ¿verdad? Y bueno, entonces, este aprendizaje con mayor, más bien, ¿qué estrategia puede ser con mayor, que pueda generar mayor significado en los contenidos? Entonces, por ejemplo, ustedes todos han hecho su mapa y dicen, como dependiendo qué conceptos ustedes van seleccionando y van relacionando, eso depende de la comprensión de que cada uno de ustedes hace de la lectura. Entonces, la enseñanza, discusión con exposición. Esta es otra, ¿verdad? Enseñanza, discusión con exposición y enseñanza expositiva tradicional, ¿verdad? Entonces, muchas veces sentimos gusto solo en esta enseñanza expositiva tradicional, ¿verdad? ¿Y por qué nos gusta mucho esto de la enseñanza expositiva tradicional? Porque solo escuchamos, escribimos y vemos. Escuchamos, escribimos y vemos. En esa parte, el aprendizaje dice que con menor significativo, o sea que va a haber un aprendizaje muy, muy bajo con carácter de significatividad. Y la enseñanza de laboratorio tradicional igualmente, ¿verdad? Están, lo que se lleva al laboratorio pues pueda tener ese efecto. Entonces vean ustedes que el tema del aprendizaje, la enseñanza de la exposición, la enseñanza de discusión con exposición. Esto es diferente. La enseñanza de discusión con exposición, ¿verdad? Entonces, la enseñanza directa, esto tendría una relación así. ¿Qué pasa? Que aquí se va a generar un aprendizaje cooperativo, grupos de investigación, rompecabezas, enseñanza recíproca, etc. Entonces, la estrategia es aprendizaje como investigación, ¿verdad? Entonces, la investigación como un acto de búsqueda de información, y que esa información la clasifico, la interpreto y luego la expongo, ¿ya? Eso es la enseñanza en discusión con exposición, que es muy diferente a las que se está explicando aquí abajo. Entonces, estos son como los elementos que, digamos, se está, digamos, generando todo este tipo de situación. Por lo tanto, el aprendizaje por excepción, todo aquello que me digan, que me expliquen y queda ahí. El aprendizaje por descubrimiento guiado, es porque me van acompañando, tengo un tutor, tengo un profesor o un facilitador que me está llevando. Por lo tanto, creo que en la enseñanza significativa busca el aprendizaje por descubrimiento autónomo, ¿va? Entonces, el aprendizaje por descubrimiento autónomo, el estudiante debe ser capaz de llevar su propio proceso de aprendizaje, pero siempre está orientado, siempre está facilitado. Pero la labor de la enseñanza precisamente es esto. Podemos tener dos caminos, ¿verdad? Dos caminos. Y lo otro es que también, fíjense, puede darse aquí un activismo, ¿verdad? Cuidado con eso, porque el activismo no muchas veces genera aprendizaje significativo, ¿verdad? Entonces, el punto es que, si bien es cierto, hay dinámicas, hay técnicas que se puedan utilizar, pero no se trata de eso. Cuando ya se tiene algo organizado, planificado, debe de estar en coherencia con un contenido que se va a hacer específicamente con eso. Debo de tener esa capacidad para que genere un aprendizaje significativo desde la enseñanza. Eso es importante que les quede claro. En ese caso, pues, hay cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta, cómo es que llevamos esa parte del aprendizaje significativo, y que precisamente nos debe de llevar a reflexionar
en esa parte. Ahora, yo haría una pregunta ahorita y me gustaría que participaran, pero no del de siempre, de los mapas conceptuales que han elaborado, van a hacer una valoración que ha comprendido de ese mapa que ha presentado. Vamos a ver. Yo no sé si la clase solo es con Dagoberto y con Kevin, porque no siento que suspiran, no siento que nada. No sé qué estarán haciendo ahorita, ¿verdad? Muy bien, Anthony. Solo valorando, Anthony. Toma como referencia de tu mapa y luego comenta esto sobre el aprendizaje significativo. Anthony. Sí, buenos días, licenciada. Buenos días, Buenos compañero. Voy a ser muy explícito porque no tengo el mapa a la mano, pero sí, lo que entendí es básicamente que en esto se hacía una fuerte crítica a lo que es el sistema educativo, de lo que se empleaba durante esos momentos, ¿no? Y bueno, había muchos exponentes acerca de ese tema, pero en lo que se basaban es que decían que los métodos, los métodos didácticos, todo lo que se llevaba a cabo en la enseñanza, como que no era la forma más mejor para hacerlo, porque aunque no es que se criticaba la enseñanza en sí, sino la forma de cómo lo hacían ellos, ya que decían que todo el material de apoyo se centraba mucho quizás en la forma de enseñanza de la antigua escuela, y eso es lo que hemos venido viendo que se ha venido criticando hasta el día de hoy. Y bueno, ellos proponen ahí algunas soluciones, ¿va? Y dicen que el aprendizaje es situado y también se tiene que, como se dice, relacionar dependiendo de las situaciones y los entornos en que se encuentran los estudiantes. Muchas gracias, Anthony. Nabil. Buenos días. Buenos días. Pues reforzando con lo que mi compañero ha dicho, lo que yo entendí en todo esto del documento, pues es que la cognición situada y el aprendizaje significativo es que los teóricos pues partían de la hipótesis de que el conocimiento es parte y producto de toda la actividad que realizamos, también el contexto en el que nos encontramos y la cultura, y que pues a partir de todo esto pues se crean estrategias para que, pues sí, para nosotros el aprendizaje sea muy significativo y pues es una manera en que nosotros podamos aprender mejor. Muchas gracias, Nabil. Jessica Marielos. Sí, buenos días. Buenos días. A mí algo que me llamaba la atención acerca del documento es que hablaba que la cognición situada y el aprendizaje significativo van de la mano. Y a mí me llamaba la atención la parte de la visión vygotsiana, donde decía que el aprendiz relaciona de manera sustancial la nueva información. Eso quiere decir que a través de lo que él va aprendiendo se relaciona de forma externa. Lo que uno recibe lo relaciona de forma externa para que el aprendizaje sea con mayor facilidad. Y también decía de que esto se pone en práctica a través de dos dimensiones o se extrae a través de dos dimensiones exteriores, que es la relevancia cultural y la actividad social, que son los que refuerzan prácticamente el conocimiento que uno logra tener. Aparte de eso, hablaba acerca de las estrategias y también nos hacía mención acerca del aprendizaje, que es poco significativo, y a la par el aprendizaje significativo para los estudiantes, ¿verdad? Porque todo está basado en eso, en el estudiante. Y esa parte de las estrategias a mí me llamaba la atención, donde decía que era como promover el aprendizaje colaborativo recíproco. Eso, sí, correcto. Ajá, porque eso es súper importante. ¿De qué manera nosotros podemos aprender más? A través del acompañamiento. ¿De quién? Del par, ya sea el compañero, el maestro. Y es una manera recíproca. Yo doy algo, pero también recibo algo. Y de esa manera podemos aprender. Muy bien, Jessica. Gracias.
Daniela de Los Ángeles. Buenos días. Buenos días. Abordando un poco lo que decían los compañeros, algo que a mí me llamó mucho la atención es que se dice en el documento que aprender a hacer y hacer son acciones inseparables. Y había una parte en el documento que decía de que para que el aprendizaje sea significativo, el alumno tiene que poner de su parte, que tiene que tener el interés por aprender. Que es algo que hemos estado viendo no solamente en esta materia, sino también en otras materias como lo es didáctica y expresión, que si nosotros no tenemos el suficiente interés para aprender, en nuestras clases, nosotros no vamos a saber nada, no vamos a lograr algo el día de mañana. Y me llamaba la atención bastante eso. Muy bien, Daniela. Muchas gracias. Bueno, quiero ahorita seguir explicando otros elementos que tienen que ver con el aprendizaje significativo, ¿verdad? En el sentido de que esto también va a ayudar a comprender más lo que ustedes han presentado en sus mapas. Entonces tenemos acá, vamos a ver, la labor educativa, ¿verdad? ¿Cuál va a ser como ya como han dicho aquí este grupo de compañeros que ha participado, en el contexto real de la parte educativa y lo que es la enseñanza-aprendizaje, tenemos que el profesor y su manera de enseñar, ¿verdad? Esto es importante. ¿Cómo enseñamos? Pues vamos a enseñar como me enseñaron, pero no me somete a ningún proceso formativo de cómo enseñar. Ustedes sí, están en un proceso educativo en el cual se le está diciendo, mire, existe este conjunto de teorías de aprendizaje que se pueden aplicar y estos autores que por tiempo han estudiado y plantean estas teorías, etcétera, que las podemos aplicar, ¿verdad? Entonces quiere decir que no se vale que ustedes vayan a hacer lo mismo, no se vale. Tienen que retomar precisamente todo esto que estamos explicando. Tenemos la estructura del conocimiento, ¿verdad? La estructura del conocimiento que sabemos que es el enfoque cognitivo, que todo este grupo de autores, Piaget, Ausubel, Vygotsky y otros, le están explicando cómo la estructura del conocimiento somos capaces nosotros de poderlo ir procesando. Y por supuesto que el modelo curricular y el entramado social. Estas dos categorías precisamente se van a referir a que nuestro aprendizaje, nuestros procesos educativos no son libres, están en la dinámica de la estructura curricular. Y la estructura curricular la determina el Ministerio de Educación, con toda la formación que hay que dar en el sistema educativo, ¿verdad? Y la universidad también tiene su propio currículum y establece a través de las diferentes carreras cómo va a hacer eso. Por lo tanto, ese modelo curricular debe de tener teorías de aprendizaje, cómo hay que llevar ese proceso, cuáles son las estrategias que los profesores y las profesoras deben de desarrollar con sus estudiantes para que promuevan aprendizaje autónomo. Aprendizaje autónomo quiere decir que somos capaces nosotros de poder entender, aplicar y inventar cosas para poder seguir adelante sobre eso. Ahora, lo del entramado social, porque claro, la sociedad es la sociedad, hay complejidades, hay situaciones que también no están al margen de la parte educativa, sino que precisamente somos parte de ese conglomerado y que como personas también se demanda que hagamos un tipo de cambio porque tenemos una formación individual, pero que tiene un impacto de manera colectiva. Jessica planteaba, miren, la forma de aprendizaje colaborativo, qué interesante, porque el aprendizaje colaborativo significa que podemos estar en un grupo y puede generarse un tipo más cercano entre los estudiantes y aprender de todo, ¿va? Y propiciar también que se vaya ampliando ese aprendizaje. Eso es producto de un proceso que definitivamente hay que experimentarlo para poderlo entender. Bueno,
Por lo tanto, las teorías de aprendizaje significativo tienen una estructura cognitiva, tiene una nueva información y una organización cognitiva. La lectura previa que ustedes hicieron precisamente explica esos elementos que tiene el aprendizaje significativo, ¿verdad? ¿Qué cosas le demanda tanto al estudiante, al profesor y también al currículum, ¿verdad? Son tres: el currículum, que es donde se están escritas todos la parte filosófica, pedagógica, psicológica, social, que hay que retomar precisamente en esa parte. Pero el currículum también sugiere diferentes teorías. Y ya vimos el primer bloque de teorías de aprendizaje. Este es otro bloque que también lo incorpora el mismo currículum, pero lo que se busca precisamente es cómo cada una de ellas proporciona elementos para que el aprendizaje sea más efectivo. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo importante de todo esto? Desde el aprendizaje significativo, interacción entre conocimientos, las nuevas interacciones y el significado. Entonces aquí, esta y esta busca hacer una conexión. El conocimiento previo es importante, ¿verdad? Para que eso sirva como un medio de cómo ir entendiendo los diferentes procesos, las diferentes partes que se está dando y que por supuesto busca un significado. Ese significado, bien, le va a servir para la vida o bien olvida, pero no pasa nada. Pero precisamente eso hace que seamos diferentes, que tengamos buena disposición, ¿verdad? Buena disposición. Estoy recordando en este momento cuando nos estamos en forma presencial. Y en forma presencial llegamos, nos colocamos y buscamos el mejor lugar donde podamos estar bien. Pero observo algunas cosas que algunos pasan demasiado relajados y de tal manera que se esconden tanto y no me da la cara. Pero de repente cuando se levanta, le tomo la foto. Ay, sí, ya sé quién es. Entonces, eso es una forma de cómo nosotros hacemos un tipo de comportamiento en el aula y dependiendo del tema que vayamos a ver, puede hacer que le guste, no le guste, pero debe de haber disposición para poder estar atentos y qué elementos yo puedo ir también retomando, porque esto se trata también de que ustedes lo pongan a la práctica. Si no lo ponen a la práctica, pues como que no hemos hablado nada, pero son cosas que también tenemos que incorporarlas porque nos va a servir y que esto nos va a ir transformando y verán ustedes la diferencia. Por lo tanto, el aprendizaje por descubrimiento, que está en esta de lo que es el aprendizaje significativo, es aprendido, reconstruido por el alumno, ¿verdad? ¿Sí? Aprendido, reconstruido por el alumno. Esto es lo del descubrimiento. Debe reordenar la información, integrar con una estructura cognitiva, reorganizar o transformar a un aprendizaje deseado. Por supuesto que la lectura puede hacer que esté en crisis, ¿verdad? La lectura está en crisis porque, digamos, tienen una información, ¿verdad? Pero se le está pidiendo que la reordene a partir de que ese paso le lleva a usted a identificación, pero no solamente. Le dicen, colóquelo, luego establezca relación, búsquele significado. Kevin dijo en un momento, y yo encontré este concepto, pero que luego yo ya entendí de qué se trataba. Fíjense. Luego busqué información porque no entendía. Eso es clave, porque hay cosas que no las entendemos. Pues entonces, pero no la obvien, póngala, porque eso ya es un desafío, buscar la información extra para poder comprender. Y se trata de eso, ¿verdad? Por eso es que dice que reorganizar o transformar aprendizaje deseado. ¿Cuál es el aprendizaje deseado? Entender la teoría del aprendizaje significativo. En el sentido de lo que le corresponde hacer al profesor y lo que le corresponde hacer al estudiante. Bien, el método por descubrimiento tiene un procedimiento científicos y métodos expositivos.
¿verdad? Entonces, si ven en lo que estábamos revisando de esa fuente que puse, dice de que podemos exponer, pero podemos ir comentando y discutiendo. O solo puedo yo ir a contarles la historia y se sienten muy bien, pero no se trata de eso. Y realmente contar la historia es fácil, se lleva, se dice y ya está. Lo dijo fulano de tal y ahora vamos. No, sino que también puede hacer que eso le genere confusión, no lo entiende, no, nada. Pero entonces la disposición del estudiante dice que se debe generar para eso. Ahora, por supuesto, de los procedimientos científicos tiene otra manera de cómo conducirlos, cómo facilitarlos, pero el laboratorio se vuelve esencial precisamente para hacer eso. Pero también la misma sociedad es un contexto bastante amplio y por eso habla del conocimiento situado. El conocimiento situado quiere decir que lo localizamos, lo vemos y hacemos el enlace, ¿verdad? La vinculación que estamos haciendo precisamente del propósito de aprendizaje que se está trabajando. Ahora bien, requisitos para el aprendizaje significativo. Fíjense, ya veíamos dos en el material anterior, que decía que tenga un significado lógico y que tenga una condición psicológica, ¿verdad? Casi siempre los contenidos, los textos deben de tener ese significado. Los textos precisamente cumplen eso, por eso, material sea potencialmente significativo. Material sea potencialmente significativo es que esté relacionado con lo que estamos discutiendo, hablando, analizando, etc. Disposición para el aprendizaje significativo, que ya lo había señalado, ¿verdad? Por parte del estudiante, para que lo pueda ver. Si no hay una disposición, pues por más significativo que sea, no va a funcionar. Debe de haber una condición. Y la otra dice cuando el significado potencial se convierte en contenido cognitivo nuevo. O sea que siempre se va a generar un efecto que precisamente busca cómo es que se va a ir dando ese aprendizaje significativo y que nos sitúa a nosotros precisamente a poder entender cómo se está dando. Ahora dice, tipos de aprendizaje significativos. Tenemos por representaciones simbólicas, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de proposición, ¿verdad? Significa que las formas o las representaciones que nosotros podemos hacer de esos significados, los podemos ver, pero a través de símbolos, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí hablaban una cosa muy interesante cuando en la cultura, nuestra cultura, aprendemos, cómo aprendemos, o también lo que explicaba Kevin de la inculturación. Inculturación es como nosotros nos introducimos en nuestra cultura a aprender unos saberes, unos conocimientos, pero que son de otras culturas, ¿verdad? El punto ahí es tener una posición crítica, y eso lo aprendemos, una posición crítica de cómo ese conocimiento o esa teoría que se nos está presentando pueda ser aplicable en el contexto nuestro. También está lo de los aprendizajes por conceptos y la de proposiciones y precisamente las diferentes representaciones gráficas que podamos hacer, los mapas conceptuales o las redes semánticas también son claves, los cuadros sinópticos, las comparaciones, los resúmenes son muy importantes para poder llegar a esta otra parte. Este del aprendizaje subordinado es como está vinculado con el conocimiento previo. Este aprendizaje subordinado dice que este aprendizaje se presenta cuando la nueva información es vinculada con los conocimientos pertinentes. Todos tenemos aprendizajes, entonces, pero viene luego un nuevo aprendizaje. Y ese nuevo aprendizaje se vincula al que ya tenemos y posiblemente haya un efecto, un cambio. Por eso dice con la estructura cognitiva previa del alumno.
cuando existe una relación de subordinación entre el nuevo material y la estructura cognitiva preexistente. Entonces, la subordinación con la subordinación se busca que amplíe, que la aclare, o le crea más conflicto, más problemas, pero eso es el efecto que ocasiona este tipo de información, ¿verdad? Este tipo de informaciones que precisamente se va a dar. Y tenemos el ejemplo. El ejemplo también es otra técnica o estrategia que utilizamos nosotros como para poder ampliar lo que queremos decir, lo que queremos explicar sobre cómo yo lo puedo estar entendiendo o cómo yo he tenido una experiencia de cómo puede explicar eso. El aprendizaje de conceptos y de proposiciones. También esto es un aspecto por el cual nosotros podemos ir viendo cómo es que se va dando significado en esas partes. Naturaleza del aprendizaje significativo. Comprende la adquisición de nuevos significados y estos son producto del aprendizaje significativo. El surgimiento de nuevos significados en el alumno refleja la construcción de un proceso de aprendizaje significativo. Después que ustedes han hecho este mapa, ¿ya? Ese mapa tiene una clasificación de conceptos, de categorías y de preposiciones. Entonces, ese juego de palabras también tiene un mensaje, tiene una explicación, pero lo hace como cada quien lo ha hecho. Eso le facilita para que tenga una explicación de cómo lo ha entendido y qué es lo nuevo que puede ir incorporando precisamente en esa parte. Bueno, como ven ustedes, hemos visto varias situaciones que precisamente nos ayudan a entender precisamente toda esa parte. Daría dos participaciones más para que ustedes puedan hacer una apropiación o que puedan ampliar de su mapa qué es lo que han entendido de eso. Por favor. No hay mapa, ¿no han hecho los mapas? Yo, licenciada, buenos días. Muy buenos días, Ludwig. Bueno, yo con respecto a la lectura, la verdad es que recuerdo que un compañero dijo que era muy explícita y la verdad es que sí, va muy bien explicada. Por ejemplo, con respecto a lo de la cognición situada, justo al principio de la lectura se critica cómo es que la institución educativa promociona el aprendizaje y, o sea, lo promociona como que estos imparten como el desarrollo del aprendizaje es muy poco útil, es descontextualizado al entorno al que los estudiantes pertenecen, porque yo, por lo que entendí, uno de los objetivos del aprendizaje significativo es que el aprendizaje esté muy relacionado con la cultura que los estudiantes a la que estos pertenecen. Entonces, por ejemplo, luego la cognición situada ya considera al aprendizaje como una idea en el que aprender y hacer son acciones inseparables, o sea, deben de ir de la mano, o sea, se aprende haciendo, ¿verdad? Entonces, estas acciones deben de corresponder a un contexto y deben de tomar en cuenta la cultura en la cual el estudiante se desarrolla y en la cual se debe de utilizar. Y ya por otra parte, también la cognición situada decía en la lectura que juzga a la enseñanza tradicional, esta enseñanza que nosotros a lo largo del curso hemos venido viendo, que se trata de que el estudiante es un mero objeto el cual nada más recibe la información y no la transmite y no la produce. Entonces dice de que este tipo de aprendizaje carece de sentido, donde el estudiante es un ente incapaz de relacionar y generalizar lo aprendido con los conocimientos que ya tiene. Y también dice de que, por ejemplo, las prácticas educativas deben de ser coherentes, significativas y propositivas.
que estas deben de tener un propósito, una razón de ser en el desarrollo en que estas se hacen, ¿verdad? Entonces, sí, la verdad, a mí me pareció muy interesante la lectura, y todo lo que yo ahorita he mencionado, yo lo puse en mi mapa, ahí usted lo va a ver. Muchas gracias, muy bien. Sí, la verdad, estuvo muy interesante la lectura. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, vamos a ver un video. Seleccione uno. A ver si se escucha. Vamos a ver. Ok. Aquí está. Ya lo pongo. Bienvenidos amigos de Pedagogía MX a un video nuevo. Esta ocasión vamos a hablar acerca del aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel. Este es un tema que se ve en... El aprendizaje significativo. El creador de esta teoría es David Ausubel, psicólogo y pedagogo nacido en el año 1918, que llegó a convertirse en uno de los grandes referentes de la psicología constructivista. Como tal, ponía énfasis en los conocimientos previos que tenía el alumno. Psicólogo y pedagogo. Ok, voy a ver si funciona. Me dicen. Aquí. Nacido en el año 1918. ¿Se escucha? Sí, licenciada, sí se escucha. Ok, entonces ya lo pongo. Durante mucho tiempo se consideró que el aprendizaje era sinónimo. Lick, se escucha muy suave. Se escucha, Lick. Vamos a ver. Sin embargo, se puede afirmar con certeza que el aprendizaje humano va más allá del cambio de conducta, conduce a un cambio en el significado de la experiencia. Para que se produzca aprendizaje significativo, han de darse dos condiciones fundamentales. La primera es la predisposición, que es la actitud potencialmente significativa de aprendizaje por parte del aprendiz. Es decir, predisposición para aprender de manera selectiva. Y la segunda viene a ser la interacción con el objeto. Es la presentación de un material potencialmente significativo. Requiere que tenga un significado lógico, es decir, coherencia con nuestra estructura interna, y además que puedan ser comprendidos con los conocimientos que ya tenemos. A su vez, que garanticen la adquisición, la asimilación y la retención del contenido que la escuela ofrece al alumnado, de modo que adquiera el significado para él mismo. El aprendizaje significativo en el aula. En una fase inicial encontramos la exploración de los conocimientos previos. Son un conjunto de procesos donde el estudiante percibe la información secretada sin ningún tipo de conexión. En la fase intermedia se inicia un proceso donde el estudiante empieza a asimilar, relacionar y organizar la nueva información que está adquiriendo. En la fase final, los conocimientos se integran con mayor solidez y finaliza con la aplicación de dicho conocimiento. Tipos de aprendizaje significativo. Según Ausubel, existen tres tipos de aprendizaje, que son el aprendizaje de representaciones, de conceptos y preposiciones. El aprendizaje de representaciones consiste
en retener las palabras y otros símbolos y asociarlos con lo que representan. Por ejemplo, en el aprendizaje de la palabra ocurre cuando el significado pasa a ser representado con lo que el niño está percibiendo en ese momento. El aprendizaje de conceptos. En el aprendizaje de concepto, en vez de asociarse un símbolo con un objeto concreto objetivo, se va a relacionar con una idea abstracta, es decir, la generalización de una representación. Ahora, esto puede darse de dos formas, por formación y asimilación. Formación quiere decir las características se adquieren de la experiencia directa. Por ejemplo, si tomamos el ejemplo anterior, el niño aprende con la representación de la actividad que tiene con el objeto. En el caso de la asimilación, se produce a medida que el niño amplía su vocabulario. Por ello, el niño podrá distinguir distintos colores extraños y afirmar que se trata de una pelota cuando lo vea en cualquier momento. Y por último, el aprendizaje de preposiciones. Este sencillamente implica la combinación de dichos conceptos aprendidos. Por ejemplo, el niño aplicará el concepto aprendido en una oración. La pelota está en el árbol. O mi reloj se parece a una pelota. En resumen, Ausubel fue uno de los primeros teóricos en ver el aprendizaje como un proceso activo. Quiso que los profesionales de la educación hicieran que los estudiantes se comprometieran con su propio aprendizaje y que les ayudara a relacionar el nuevo contenido con aquellos que Si quieres ahorrar tiempo y mejorarte. Bien. Entonces, como ven ustedes, tenemos varios elementos sobre el aprendizaje significativo, complementado con la parte de la lectura. Y bueno, decirles también que está habilitado ahorita para que puedan colocar su mapa y se termina creo que a las 11. Como ya todos lo tienen listo, lo puedan colocar en el campus, ¿verdad? Y para la clase, para la siguiente clase, que sería, ¿qué sería hasta cuándo? Sí, Nelson. Licenciada, disculpe, fíjese que no aparece como la opción de entrega, nomás aparece que a las 11 se cierra, pero no se puede subir. Ya No voy a sé si revisar. solamente a mí me está dando ese problema. Ya lo voy a revisar. Si no, a las 11, o sea, ya a partir de las 11 está habilitado para que ustedes lo puedan hacer, pero ya lo reviso. Y le estaba diciendo que no va a haber clases el miércoles porque es 2 y nos vamos a ver hasta el lunes 7. Bueno, yo estaría enviando una tarea previa, ¿verdad? Que vamos a analizar para el día 7. Es que sería que estén pendientes. Y para la subida, pues también ya lo voy a revisar en esto. ¿Sí? Dagoberto. Acabo de revisar y en el apartado de aprendizaje, el aprendizaje hasta el final hay un apartado que dice tarea, colocar tarea, y la pueden colocar, compañeros. Ya está, ¿verdad? Sí, exactamente abajo de donde ha puesto el recurso, que es el aprendizaje significativo. Sí, muchas gracias, Dagoberto. Sí, yo creo que lo único que se cierra a las 11. O sea, eso sí. Pero sigue apareciendo igual, Dagoberto. Bueno, no sé si solo a Nelson y a mí nos pasa ese mismo problema, pero no nos Pero da él ya la subió. ¿Ya la subió, Dagoberto? No, no. Fíjese que para subir, no se me había actualizado bien esto, pero no da la opción. O sea, solo dice Vaya. que... Ya la coloco. Ok, perfecto. Ya la amplío, no se preocupe. Bueno, entonces sí quedaría claro lo de la actividad, ¿verdad? Que estarían pendientes.
y que eso lo vamos a trabajar el 7 y que el día miércoles no habría clases. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, licenciada. Vaya, pues entonces les deseo una feliz día. Gracias igual, licenciada. Gracias, licenciada. Feliz día. Bueno, igualmente. Feliz día, licenciada. Igualmente. Feliz día. Gracias, licenciada. Feliz día. Igualmente. Gracias, Liz.